y estas personas han sido puestas en libertad porque se ha excedido el plazo de la detención provisional. Es decir, que han cumplido 2 años en detención provisional y todavía no se ha definido su situación jurídica. No hay una sentencia en contra de ellos. Entonces hay que ponerlos en libertad. Hay que seguirles un juicio en libertad y convocarlos a una vista pública, a la cual lo más seguro en un 90% no van a comparecer porque saben que se les va a imponer una sentencia, lo más seguro condenatoria. Entonces habría que estudiar la situación de los tribunales especializados. Considero que una de las alternativas podría ser la creación de más tribunales especializados, que podría ser un tribunal especializado por departamento, porque por ejemplo en la ciudad, en Oriente solo existe un tribunal especializado, un solo juez especializado de sentencia que tiene que conocer de los procesos de crimen organizado en los 4 departamentos de Oriente, ¿verdad? Entonces hay 3 departamentos que en el caso de Usulután, La Unión y San Miguel, que son los que más generan en este caso procesos, ¿verdad?, para conocimiento de este tribunal. Entonces podría ser una alternativa crear más tribunales, o otra alternativa podría ser que desaparezca la jurisdicción especial de estos tribunales y que la carga laboral que ellos realizan la puedan hacer todos los demás tribunales comunes. Inclusive el tribunal en el que yo laboro podría asumir esa carga, ¿verdad?, porque entiendo que a veces no es fácil crear más tribunales, porque eso genera también una carga económica al Estado. Entonces podría ser una redistribución de esa carga laboral en todos los juzgados o tribunales que ejercen la jurisdicción común en materia penal, para evitar la creación de más tribunales. En lo personal considero que se debe de combatir la criminalidad, porque es un problema que nos afecta a todos, ¿verdad?, pero debe también haber un equilibrio en cuanto al respeto de los derechos y garantías fundamentales de la persona, porque no obstante el imputado es una persona a la que se le imputa la comisión de un determinado hecho delictivo, merece también un trato digno por su calidad de persona. Entonces debe estar orientado lo que es la lucha contra la criminalidad, pero también no violando sus derechos, no violando los derechos de los procesados. Considero yo que esa es un problema que se está dando en los tribunales especializados. Entiendo que hubo una iniciativa por parte del órgano judicial para la redistribución de la carga laboral o para la creación de más tribunales. Por ahí se pretendía que algunos tribunales comunes pasaran a ser especializados. Hubieron varias alternativas ahí, pero entiendo que ya hubo un pronunciamiento y hasta ahora pues no ha habido una respuesta a un problema que se está dando en la actualidad. Creo que esas son las... de ahí las otras... consideraría una situación particular en el sentido de que se ha mejorado la administración de justicia en nuestro país, ha disminuido la corrupción, ha disminuido también lo que es la mora judicial, por lo menos en los tribunales, en el área penal ha disminuido mucho la mora judicial, y se ha mejorado mucho el servicio que se le presta a los usuarios, reconociendo pues que el usuario debe tener una buena atención en los tribunales, ya que nosotros debemos hacerlo en el sentido y reconocer de que son ellos pues los que son los responsables para que nosotros recibamos una remuneración mensual. En pocas palabras, creo que eso serían las 3 preguntas que me han mencionado. Gracias, licenciado. Vamos a comenzar la ronda de preguntas de la subcomisión con el diputado Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Tengan buenos días. Buenos días, licenciado Reyes. Buenos días. Por su hoja de vida que usted ha presentado como referencia a la comisión y lo que ha manifestado usted, entiendo que tiene ya una larga experiencia como juzgador. Sí. Mi pregunta es, y voy a ocupar el documento que nos hizo llegar la organización Ciudadanos por una Corte Independiente, y que dentro de dicho interrogatorio hay uno para funcionarios judiciales. Y la pregunta dice así: exponga si ha sido denunciado
en el Departamento de Investigación Judicial en los últimos 10 años. ¿Cuál ha sido el resultado de estos procesos, incluso los no resueltos? Por favor, licenciado Reyes. En el ejercicio de la función jurisdiccional sabemos que siempre va a haber desacuerdos, porque a nosotros nos toca resolver un conflicto jurídico donde va a haber un ganador y un perdedor, ¿verdad? En un caso de los procesos penales, va a haber una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, ¿verdad? No tenemos otras opciones. A veces pues se pueden dar algunas salidas alternas. Entonces muchas veces alguna de las partes no está conforme con la resolución que dicta el juez. Incluso puede ser la fiscalía o puede ser un defensor particular o los familiares o el imputado mismo, ¿verdad? Puede denunciarlo a uno. Efectivamente, sí, en el transcurso de 25 años he sido denunciado en el Departamento de Investigación Judicial. No le puedo decir cuántas denuncias, pero gracias a Dios en ninguna se me ha abierto ningún expediente. O sea, todas han sido archivadas porque el ciudadano, pues en razón del ejercicio del derecho de petición o de acción, si le queremos llamar así, tiene todo ese derecho de denunciar al funcionario, a las instituciones encargadas de velar por la disciplina y el buen trabajo del funcionario, y puedo observar que sí he sido denunciado en investigación judicial, y gracias a Dios, como le digo, a mi trabajo, porque investigación judicial lo que hace es, una vez que recibe la denuncia, se aboca hacia el funcionario denunciado, observa la resolución que es objeto de conflicto o objeto de litigio en ese caso, y entrevista a los empleados del tribunal, y una vez que llega a la conclusión que la denuncia es infundada, emite su resolución archivando el caso. O sea, cuando archiva el caso es porque no encontró méritos para iniciar un proceso. O sea, en otras palabras, ni siquiera en todas esas denuncias se ha iniciado un proceso que haya, al no iniciarse, lógicamente, nunca va a terminar en una resolución o sentencia. Todos fueron archivados en vista de que todas las resoluciones fueron infundadas, todas las denuncias fueron infundadas, porque, como le digo, todas las personas tienen derecho a denunciar, pero hay que probar esa denuncia, hay que demostrar mediante prueba que efectivamente lo que yo estoy denunciando es la verdad real de los hechos por los cuales yo estoy denunciando. Y si eso no se demuestra, en este caso de investigación judicial responsablemente, decide archivar el caso. Entonces, efectivamente sí, hubieron varias denuncias en estos 25 años de ejercer la judicatura, pero en ningún caso se abrió ni siquiera un expediente, en todos se archivaron. Bueno. Diputado Almendares. Bien, buenos días, licenciado. Buenos días al público presente. También de las preguntas que nos fueran enviadas, quería preguntarle qué posición tiene respecto a la necesidad de una nueva ley de procedimientos constitucionales y qué novedades o cambios considera que debería de contener. Bien, gracias por su pregunta. Realmente la ley de procedimientos constitucionales pues es una ley que anda que ya por ahí por 1960, entiendo. La estaba estudiando por ahí y veo que regula lo que son 3 procedimientos, ¿va? Lo que es el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, el recurso de habeas corpus, el recurso de amparo y ahora que ha sido introducido lo que es la inaplicabilidad, ¿va? Que no la ejerce en todo caso la Sala de lo Constitucional, lo que es la inaplicabilidad de las leyes, pero eso lo ejercen pues los tribunales del país. Al momento de dictar una resolución deben de considerar si esa ley que están aplicando está conforme o no a la Constitución de la República. Si ellos consideran que no está conforme a la Constitución de la República, la declaran inaplicable, pero al final es la Sala de lo Constitucional, mediante lo que es el control concentrado de la Constitución, la que decide si efectivamente esa ley es constitucional o es inconstitucional. Los artículos que regulan o los que conforman esta ley, pues son bien, o sea, digamos,
son pocos artículos, o sea, no está definido completamente un procedimiento, o sea, como en el caso del Código Procesal Penal, que regula todo lo relativo a la prueba, los medios de prueba. En el caso de la Ley de Procedimientos Constitucionales, pues cada uno de esos procedimientos está regulado en pocos artículos. Eso no permite que se pueda, el procedimiento se pueda, digamos, desarrollar con mayor amplitud, o sea, siempre hay que aplicar supletoriamente otras leyes, o sea, y considero que, siendo en el caso de la Ley de Procedimientos Constitucional, sería un poco incompatible que estuviéramos aplicando nosotros en el caso de la Ley de Procedimientos Civiles y Mercantiles. O sea, considero yo que la Ley de Procedimientos Constitucionales debería ser amplia en su articulado y regular todo lo que es el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de habeas corpus y el proceso de amparo. O sea, eso significa, entiendo yo, que hay un anteproyecto de Ley de Procedimientos Constitucionales que sería más amplio en la regulación de cada uno de los procedimientos, porque los procedimientos deben de ser más específicos, o sea, no remitirnos supletoriamente a otros códigos, ¿verdad? Como el de procedimiento, el del procesal civil y mercantil, que no es esa la naturaleza. Sabemos que es un derecho de carácter privado y el otro es un derecho público. Considero que es indispensable crear una ley de procedimientos constitucionales, y eso pues es algo que ya está en proyecto, entiendo. Diputado Mazariego. Gracias, diputado coordinador. Buenos días, licenciado Sánchez. Buenos días. Buenos días, colegas abogados y todas las personas que nos visitan. Licenciado, usted en la primera intervención, la primera pregunta, usted desarrolló acerca de la transparencia sobre la evaluación tanto de jueces y magistrados. Y esta pregunta me la dirigió la Asociación de Abogados por la Defensa de la Justicia en El Salvador, ASADGES, a través del licenciado Elías Omar Linares Barraza, que es el presidente de tal asociación, que va encaminada a esa crítica que usted hacía, que ahora la transparencia se está viendo, así como nosotros como primer órgano del Estado estamos demostrando transparencia ante el pueblo salvadoreño, pero la pregunta dice de la siguiente manera. ¿Estaría de acuerdo, en caso de ser electo, ¿verdad?, en realizar en público las entrevistas y elecciones de jueces a magistrados para poder opacar así el llamamiento del nepotismo a las autoridades del órgano judicial? Bien. En la Corte Suprema de Justicia hay una comisión de jueces que se encargan primeramente de entrevistar a los aspirantes, ¿no?, que van en las ternas enviadas por el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí hay unas, casi es como la subcomisión que ustedes representan en esta mañana. Así como se está haciendo este proceso acá, debería hacerse en la Corte Suprema de Justicia, porque de esa forma sí se cumpliría con la transparencia. Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, a mí me entrevistaron y yo contesté bien todo las preguntas que me hicieron, y no entiendo por qué no me eligieron a mí de la terna que mandó el Consejo Nacional de la Judicatura. Aparte dice, yo tengo experiencia, tengo más años de estar ejerciendo la judicatura, he hecho un buen trabajo, tengo una mejor formación académica, dicen ellos, tengo maestría, algunos hasta doctorados, pero resulta que de las entrevistas a veces no es esa la persona que eligen. Entonces pienso yo que si ustedes están haciendo este tipo de entrevistas, eso refleja la transparencia. Entonces así debería ser también la Corte Suprema de Justicia, al momento de elegir a un juez o un magistrado de Cámara de Segunda Instancia, que las personas puedan observar y que puedan ellos juzgar si efectivamente los magistrados eligieron a la persona que realmente tenía más méritos de los tres que estaban en la terna. Esto realmente es un ejemplo a seguir por parte de los demás órganos del Estado. En el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, las audiencias fueron públicas. Eso permitió que todas las personas pudiesen observar qué tipo de funcionarios, quiénes son los aspirantes o cuál es su forma de pensar, su forma de actuar.
o el compromiso que tienen con la justicia, con el Estado, con la sociedad salvadoreña. Entonces considero que para evitar ese nepotismo deberían esos procesos de nombramiento de jueces y magistrados de cámaras de segunda instancia que realiza la Corte Suprema de Justicia en forma pública. O sea, hay una comisión, pero están alrededor de unos 5 magistrados, pero nadie puede ingresar ahí. Entonces eso evitaría mucho las críticas o ese nepotismo. Bueno. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenos días a todas las personas presentes. Buenos días, licenciado Reyes. Mi consulta va enfocada a un informe que remitió la Fiscalía General de la República. Dice, en el informe enviado por la Fiscalía General de la República le aparecen 4 casos, de los cuales uno es denuncia interpuesta por delito de expresiones de violencia contra las mujeres y otro delito por acoso sexual. Asimismo aparece otra denuncia por el delito de cohecho propio y en el 2013 una denuncia por delitos de prevaricato. Bueno, este es un informe que remite a la Fiscalía, no es una acusación, por eso quisiera que nos comentara si esto es así o no es así. Gracias. Bien, buenos días. Ahí aparecen dos, en todo caso debo aclarar que son denuncias, ¿va? No son procesos abiertos. Creo que si nosotros pasásemos una encuesta en todos los funcionarios, pues, que ejercemos la función jurisdiccional, la mayor parte somos denunciados, o sea, pero debo aclarar 2 situaciones en ese caso. O sea, primero son denuncias, no hay procesos abiertos, hay 2 procesos ahí archivados, en el caso de un acoso sexual y unas expresiones de violencia en contra de la mujer, son procesos que han sido archivados. El informe no es, entiendo yo que no es reciente, no debe ser reciente, porque tengo las resoluciones donde se han archivado esos casos. Específicamente esos 2 casos, me voy a referir a esos 2 casos, que se refieren a denuncias hechas por una persona que trabajaba en el tribunal, en su calidad de citadora del tribunal, y he seguido un proceso de destitución hacia ella, ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en mi calidad de juez presidente en esa ocasión, por actos de corrupción. O sea, la Corte Suprema de Justicia me ordena que siga un proceso de destitución. Yo presento la denuncia en la Comisión del Servicio Civil. La Comisión del Servicio Civil ordena la destitución de esta persona, la cual fue confirmada también por el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, a raíz de esa destitución, esta persona procede a hacer esas denuncias, las cuales han sido archivadas. Debo aclarar esa situación. Puedo ofrecer o presentar las resoluciones en vista de que esas yo las tengo en mi poder. Los demás casos realmente desconozco porque, como le digo, a veces hay denuncias, pero lo que debe de preocuparle al funcionario es que haya una sentencia o una resolución o haya un proceso inclusive. Solo son denuncias, no hay procesos abiertos, en vista de que, como le decía en un principio, yo puedo denunciar a cualquier persona, o sea, por la supuesta comisión de un delito, pero yo tengo que demostrar que esa persona realmente ha cometido el delito. ¿Cómo tengo que demostrarlo? Con la prueba. Si no tengo la prueba, ¿qué va a pasar? Se van a archivar los casos, al igual que los otros casos que yo le he mencionado. Hubieron esas denuncias, pero en vista de que nunca se probó esas circunstancias, se archivaron los casos. Entonces, creo que denuncias la mayor parte de funcionarios judiciales y a veces los funcionarios públicos tenemos. Pero lo importante es que no exista un proceso y que no exista una sentencia condenatoria que rompa con el estado de presunción de inocencia que todos ciudadanos tenemos. Las denuncias realmente no me preocupan porque tengo la plena seguridad que son hechos infundados y que al final vienen a terminar en lo que sería una sentencia, o en este caso ni una sentencia, sino que un archivo. Puedo aclararle, en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, 2009-2018, son personas que han hecho un trabajo muy acertado, sus resoluciones son bien fundamentadas, pero han sido denunciados. Pero una cosa es que lo denuncien, otra cosa es que le prueben las circunstancias por las cuales ha sido denunciado. Son personas que han hecho un excelente trabajo, o sea, resoluciones muy acertadas, muy bien fundamentadas. A causa de eso, pues han recibido múltiples denuncias. O sea, entonces, el juez, cuando combate la corrupción,
cuando combate la indisciplina en el tribunal, va a ser denunciado en investigación judicial, en la fiscalía, en derechos humanos, en ética judicial, pero es porque está haciendo un buen trabajo. Y me considero que como juez, como juzgador en el tribunal de sentencia, donde yo he elaborado los últimos 13 años, he combatido la corrupción, y sin importar las consecuencias, o sea, sin importar que hayan denuncias, no importa eso, porque al final el tiempo le va a dar la razón, ¿verdad? Y como le digo, las denuncias hay que probarlas, y si no se prueban, pues se archivan. Bien. Diputado Handel. Gracias, coordinador. Bueno, todavía, bueno, casi mediodía, pero todavía buenos días, licenciado, y buenos días a todos. Yo tengo aquí una pregunta, aquí está. Yo veo que usted, tanto en su experiencia como en lo que ha estado dando, además de la experiencia de juzgador, ha mencionado algunas cosas sobre el derecho constitucional. Entonces yo quiero preguntar en esa línea. ¿Cree usted que la Constitución salvadoreña establece un diseño de Estado de Derecho a secas o tiene las bases para un Estado constitucional, social y democrático de derecho, y por qué razones? Bien. Considero que la Constitución en sí establece las bases para un Estado constitucional de derecho. O sea, porque primero establece las atribuciones que debe tener cada órgano del Estado, bien definidas, incluso habla de que debe haber colaboración entre los órganos del Estado, cosa que en los últimos tiempos creo que no ha habido. Pero las funciones están ahí para cada órgano del Estado. O sea, lo que corresponde a cada órgano del Estado es cumplirla y respetar la esfera de atribuciones, o no invadir las atribuciones de los demás órganos del Estado. Entonces, en la medida en que se respeta lo que establece la Constitución de la República, el Estado va a ir funcionando de mejor manera. O sea, la legislación está acorde a lo que es el Estado constitucional de derecho, al establecer la división de órganos o de poderes, y al establecer derechos y garantías fundamentales que se deben de respetar, y que la deben de respetar todos los órganos del Estado. O sea, entonces yo considero que sí, las bases están en la Constitución. Lo único que tenemos que hacer es, como juzgador o como magistrado de la Sala de lo Constitucional, respetar lo que establece la Constitución. O sea, no realizar algún tipo de arbitrariedad, sino que someternos exclusivamente a la Constitución, porque es lo que la Constitución dice, que todos los funcionarios somos independientes y nos debemos someter exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, considero que sí se establecen las bases. Bueno. Diputado Martel. Gracias, presidente. Gracias por venir, licenciado Reyes. Cuando uno revisa la historia reciente de las instituciones públicas, vemos cómo han venido ganando transparencia en el transcurso de los años. Hace una década todo era opacidad, todo era oscuridad, todos los informes eran secretos. Poco a poco el Estado ha venido ganando transparencia, comunicación con la ciudadanía, cada vez los procesos son abiertos. Ejemplo, usted mismo lo ponía, de cómo el Consejo Nacional de la Judicatura en esta ocasión fue abierto y lo más transparente posible su proceso de selección de los candidatos. La Asamblea Legislativa también es un órgano que prácticamente toda su actividad la desarrolla de cara a los medios de comunicación, de cara a la opinión pública, incluso dotada de sus propios medios legislativos de comunicación. Pero yo siento que tenemos un déficit en el órgano judicial. Ahí todavía estamos en una situación en que todo es secreto. Son privadas las reuniones de la Corte Plena, son privadas las reuniones de las distintas salas que componen la Corte. Nunca se sabe exactamente qué es lo que está pasando al interior.
y por el contrario muchas veces lo que tenemos es información que no debería de conocerse, que sale con mala intención, y últimamente hasta tenemos casi sentencias que se conocen más por el Twitter que por una notificación oficial a las personas interesadas. En ese sentido, mi pregunta es, salvaguardando obviamente cosas que son delicadas y que deben de manejarse en privado porque tienen que ver muchas veces con la dignidad de las personas, o con secretos de tipo comercial o profesional, ¿cree usted que en general los órganos que componen el aparato judicial, la Corte Plena, las distintas salas y otras instituciones claves, otras unidades claves, deberían de tener un trabajo abierto y transparente de cara a la ciudadanía? Bien. Gracias. Considero que en el caso de la Asamblea Legislativa, pues todas las sesiones son abiertas, o sea, son de conocimiento. Incluso hay un canal de televisión que transmite todas esas reuniones de las comisiones y también los acuerdos que se toman. Entonces, considero que no habría ninguna dificultad en que esas situaciones o esos casos que resuelve la Corte en pleno pudiese ser del conocimiento de la ciudadanía. O sea, porque en el caso de nosotros, los jueces de sentencia, nuestras decisiones permitimos el ingreso de todas las personas. Tenemos la sala de audiencias donde todas las personas ingresan y pueden observar el por qué yo tomé tal decisión. O sea, porque eso es bien importante, que la ciudadanía conozca qué motivó al funcionario judicial para tomar esa decisión. O sea, porque no puedo yo dictar una resolución sin una motivación o una fundamentación. Entonces, desgraciadamente, la ciudadanía no puede conocer todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional o de la Corte en pleno. O sea, aunque entiendo yo que hay un portal en internet donde sí se publican algunas. Pero considero yo que eso se garantizaría más la transparencia, permitiendo de que la ciudadanía que quisiese saber cuál va a ser el resultado de una decisión judicial lo pudiese observar. O sea, sobre todo porque imagínense que lo que dice el diputado Martel, yo estoy de acuerdo en ello. O sea, en los casos de la sección de probidad, ¿verdad? O sea, esos casos son bien delicados y no se puede estar, digamos, manifestando lo que se va a resolver o todas esas cosas, porque eso tiene que tener una reserva. La misma ley lo reconoce como y una discreción, o sea, porque son situaciones muy delicadas. O sea, no es cualquier cosa lo que se va a discutir ahí. Entonces, primero se debe garantizar que esos procesos de la sección de probidad sean más reservados y más discretos. Y por otra parte, en cuanto a las decisiones, claro, ya una vez que se ha agendado la discusión de un problema, ahí sí se puede permitir el ingreso de la ciudadanía, porque si a ellos les interesa, acordémonos que las decisiones de la Corte o de la Sala de lo Constitucional tienen trascendencia política. O sea, no son cualquier decisión. O sea, tienen trascendencia y muchas veces pues tienen impacto en toda la sociedad, en todo el Estado, ¿no? O en el Estado. Entonces, no veo yo mal de que la ciudadanía pueda estar presente en una discusión de la Corte Suprema de Justicia, ya sea de Corte Plena o ya sea de una de las salas, en este caso de la Sala de lo Constitucional. Lo veo más irresponsable emitir opiniones, muchas veces anticipadas, o muchas veces, digamos, malintencionadas, porque eso afecta el derecho a la dignidad, al honor que tiene todo funcionario público. O sea, yo debo de dictar mi resolución y mi resolución no necesita que yo la defienda. O sea, la resolución se defiende ella sola, depende de la fundamentación que yo le dé. O sea, pero no puedo yo estar adelantando qué caso voy a resolver contra tal funcionario público, sobre todo si el funcionario público está ejerciendo la función, ya sea muchas veces como diputado, ministro o algo así. Se debe tener mucho cuidado en eso, y al menos considero yo que como magistrado no cometería el error de divulgar información
que todavía no hay una resolución específicamente en esos casos de probidad. O sea, debo dictar la resolución y que las partes pues la analicen, ¿verdad? Y en todo caso se hagan las críticas, pero a la resolución. O sea, yo no tengo por qué estar diciendo lo que voy a resolver. Esa es mi respuesta. En el mismo sentido, Iniciativa Social para la Democracia le pregunta que si usted considera de que la Corte Suprema de Justicia es transparente y en qué forma rinde cuentas a la ciudadanía. Bien, yo creo que la transparencia pues casi siempre se está logrando, porque habría que ver la transparencia en qué sentido. Tal vez la transparencia en cuanto a las resoluciones o las decisiones que toma. O sea, yo veo que sí hay transparencia, o sea, se ha manejado en algunos casos, no puedo decir que un 100%, ¿no? Pero se ha mejorado la transparencia, o sea, sobre todo porque en el uso adecuado de los recursos, o sea, ha habido mucha transparencia. Recuerdo cuando yo ingresé en 1994, pues allí no podíamos hablar de transparencia, o sea, en el uso adecuado de los recursos. Recuerdo que para cada inauguración de cada centro judicial pues se llevaban botellas de whisky, cuestiones así. Había un despilfarro en los recursos del Estado. Actualmente hay un mejor control y en cuanto a eso pues considero que ha habido transparencia. En cuanto a la forma de administrar justicia, han sido decisiones transparentes, o sea, no puedo decir que todas, ¿no? O sea, porque no, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 4 salas, hay cámaras, hay juzgados de primera instancia, juzgados de paz. Entonces yo no podía decir en términos generales, sí hay transparencia en todo el órgano judicial. Le puedo hablar por mí o por el tribunal en el cual yo desempeño mis labores. Soy transparente en cuanto a que las decisiones las tomo en público, o sea, y yo digo por qué yo estoy tomando tal decisión y por qué yo considero que la prueba que ha presentado la representación fiscal no me merece valor y la prueba de la defensa sí me merece valor. En ese aspecto considero, en lo personal considero que yo ejerzo mis labores en forma transparente, pero por lo demás del órgano judicial pues yo no puedo decir, no puedo hacer críticas. Puedo, ejemplo para mí sería el caso de la Sala de lo Constitucional, ha sido bastante transparente en sus resoluciones, pero no puedo decir que todas son transparentes, o sea, porque no todas, o sea, habría que analizarlas todas también, y yo no las he analizado todas, pero al menos las pocas que yo he analizado, pues considero que sí hay transparencia. Y para finalizar, el representante de la UCA le pregunta cuál es su opinión jurídica sobre el principio de no regresión de los derechos humanos. Bien, sabemos que contrario a ese principio está el principio de progresividad de los derechos humanos, ¿no? Que significa que los estados pues que han reconocido estos derechos humanos pues están en la obligación de darles cumplimiento, o sea, afianzarlos, ejercer un control para el cumplimiento de los derechos humanos, o sea, y al final todos los órganos del Estado, o sea, incluso los jueces, estamos en la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que son sometidas a un proceso. Y el Estado está en la obligación de fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos. O sea, a eso se refiere, significa que los derechos humanos se deben de ir cumpliendo progresivamente, o sea, cada vez más respeto a los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos que representan al Estado, pero no retroceder, o sea, hay que avanzar en el respeto a los derechos humanos, a eso se refiere. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias.